Bueno, paso a presentar al próximo expositor entonces. Mateo Belgrano es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Argentina y magíster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano por la Universidad Nacional de San Martín. Se encuentra realizando su doctorado en Filosofía en UCA y en la, perdón por la pronunciación, Fernuniversität in Hagen, Alemania. Es becario doctoral con ISET UCA. Es profesor de estética en la carrera de filosofía de la UCA, de introducción a la filosofía en la Universidad Nacional de La Matanza y de metafísica 2 en la carrera de filosofía de la Universidad de El Salvador. Es director de la revista Tábano, revista del Centro de Estudiantes de la UCA. Bueno, cuando quieras. Gracias, Feli. Bueno, yo voy a leer, así que les comparto el Word, así voy a ir leyendo la computadora, así que pueden ir siguiendo la lectura, es más fácil, me parece. ¿Puedo compartir? Sí. Sí, sí. El título del trabajo es El peligro de los paradigmas, una reflexión en torno a la interpretación de Giorgio Agamben de la crisis sanitaria COVID-19. El trabajo, les cuento un poco el contexto, surge por una convocatoria de la revista Riumso. La revista Riumso es la revista de la Universidad Nacional de La Matanza, que justamente hizo una convocatoria para una publicación este año, que la consigna era pensar cómo las ciencias sociales y humanas trataron o trabajaron o abordaron la crisis del COVID, ¿no? Así que en ese contexto me metí con este tema, ¿no? Bueno, paso al primer punto, que es la introducción. El año 2020 fue signado por la irrupción de la pandemia del COVID-19, un golpe que atestó la mayoría de los países del mundo. Rápidamente, filósofos de nivel internacional tomaron la voz en el desconcierto y proliferaron discursos proféticos. Mientras que Giorgio Agamben aseguró un futuro sombrío, donde los estados se imponen restringiendo las libertades de los individuos, Slavoj Žižek sostiene que la crisis sanitaria significa el golpe mortal del capitalismo y el regreso del comunismo. Por el contrario, Byung-Chul Han anuncia la exacerbación del modelo neoliberal. Todos olvidaron la sentencia de Hegel: el búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo, ¿no? De alguna manera, todos salieron rápidamente a profetizar las consecuencias. Yo nombré a las tres figuras más importantes, pero hubo muchos más, ¿no? Roberto Espósito, Bifo Beraldi, Judith Butler, bueno, varios salieron a imaginar el mundo que se viene post pandemia. El 26 de febrero del 2020, o sea, muy tempranamente, a casi un mes que aparezcan los primeros 2 casos en Italia, y aún lejos del pico máximo de afectados en ese país, Agamben publicó un polémico escrito titulado La invención de una pandemia, donde considera las medidas sanitarias llevadas a cabo como frenéticas, cito, irracionales y completamente injustificadas. Fin de la cita. Para el filósofo italiano, la epidemia es una invención y una excusa de los estados soberanos para declarar un estado de emergencia que le dé facultades extraordinarias para obtener más poder. Obviamente que las críticas no tardaron en llegar por parte de muchos intelectuales como Jean-Luc Nancy, Roberto Espósito, Žižek y otros tantos. A mí en este trabajo no me quiero meter en, lo voy a resumir brevemente, pero no me quiero meter en por qué a mí no me parece sostenible que la tesis de que la epidemia es una invención, como muchos argumentos que ahora resumo ya fueron esgrimidos por otros. Tampoco me interesa determinar si la profecía de Agamben de un futuro sombrío en el que el estado de excepción sea la norma y los gobiernos tengan un poder absoluto sobre los individuos es plausible o no, sino lo que me interesa es más bien la cuestión metodológica que yace detrás de esta polémica. Agamben realiza esta lectura de la crisis sanitaria
aplicando como marco teórico su trabajo acerca de los estados de excepción y los campos de concentración, que desarrolla en una serie de libros que se llama Homo Sacer. Todo el caso Agamben me suscita esta pregunta: ¿cómo trata y trabaja la filosofía con los hechos empíricos? O más precisamente, ¿qué vínculo hay entre el paradigma, que ahora voy a hablar de la noción de paradigma en Agamben, y los hechos? ¿Es posible que el paradigma nos enceguezca? La crisis sanitaria que produjo el COVID-19, pero particularmente el rol de muchos filósofos en ella, permitió que se manifestara, y esta es un poco la tesis del trabajo, permitió que se manifestaran otros síntomas. La crisis, síntomas de la crisis que voy a llamar, a partir de los aportes de la filosofía del nuevo realismo, la crisis de la filosofía post-kantiana. A partir del estudio del caso Agamben, me propongo hacer un diagnóstico de la crisis de la filosofía contemporánea. Bien, primero resumo un poco entonces la tesis de Agamben, en qué sentido dice que la pandemia es una invención. El filósofo italiano toma como punto de partida la información brindada por el Consejo Nacional de Investigación italiano, según el cual entre el 80 y el 90% de los infectados presenta síntomas leves o moderados, como cualquier gripe. Entre el 10 y el 15% de los casos puede derivar en una neumonía y solamente el 4% de los casos requiere una atención en terapia intensiva. A partir de estos datos, Agamben desacredita el clima de pánico que se vivía en su país en ese entonces, dado que el COVID-19 no es muy diferente, según él, a una gripe normal, y sostiene que esta crisis, entre comillas, se está utilizando como, y cito, una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Fin de la cita. Es decir, la invención de esta pandemia se utiliza como excusa para que el Estado pueda suspender el orden jurídico ordinario y pueda de esta manera extender su poder más allá de todo límite. Incluso compara el manejo de la crisis sanitaria con el terrorismo. Ambas crisis, según él, pretextos ideales sostenidos por el pánico colectivo para poder llevar a cabo medidas extraordinarias. Este estado de excepción y las restricciones a la libertad que este estado de excepción conlleva, es aceptado voluntariamente por los ciudadanos víctimas del terror en busca de que se garantice su seguridad. Para generar esta aprobación entre la población, se habla de un enemigo invisible a derrotar y se utiliza el discurso bélico para justificar las medidas excepcionales en las que vivimos. Este poder, agrega en su artículo Contagio del 11 de marzo, se exacerba al aislar a los ciudadanos, al cerrar universidades e imposibilitar toda reunión cultural o política. O sea, toda posibilidad de encuentro con el otro, ¿no? Es el escenario ideal, según Agamben, para todo gobierno. Y dice, nuestro prójimo ha sido abolido, ¿no? El otro es el enemigo, aquel que puede contagiarme, aquel del que debo temer. En resumen, cito, dice, nosotros en realidad vivimos en una sociedad que ha sacrificado la libertad por unos supuestos motivos de seguridad y se ha condenado por ello a vivir en un estado permanente de miedo y de inseguridad. Fin de la cita. Obviamente que las críticas no tardaron en llegar, ¿no? Voy a hacer un breve resumen de lo que se fue diciendo a partir del escrito de Agamben. Uno de los primeros fue su amigo Jean-Luc Nancy, que fue uno de los primeros en reaccionar al polémico escrito de Agamben. En primer lugar, dice el filósofo el filósofo italiano, parece no tener en cuenta que, a diferencia de la gripe normal, no se cuenta con una vacuna que inmunice a la población del coronavirus. En segundo lugar, la diferencia de mortalidad entre una gripe normal y el coronavirus es bastante mayor, una diferencia de 1 a 30. Además, agrego yo, la capacidad de contagio del coronavirus es más alta que la de la gripe normal. Y por último, dice Jean-Luc Nancy, la influenza normal tiene un breve periodo de incubación,
razón por la cual los síntomas se presentan rápidamente, mientras que en el caso del COVID-19 pueden aparecer entre los 5 y los 14 días o directamente ser asintomático, siendo transmisor del virus por un largo periodo de días sin serlo. También parecería exagerado, señala Roberto Espósito, comparar situaciones tan heterogéneas como el régimen de cárceles especiales con una cuarentena en una cómoda casa de clase media italiana. Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene que tomar medidas excepcionales y eso puede utilizarse para aumentar su poder, la comparación, dice Espósito, por lo pronto parece difícil de sostener o es un poco exagerada. Por otro lado, Zizek hace esta pregunta que también me parece que es relevante, que es la siguiente. ¿Por qué el poder estatal estaría interesado en promover semejante pánico que es acompañado por una desconfianza en el poder estatal y que perturba la fluida reproducción del capital? O sea, en otras palabras, ¿por qué el Estado y o el capitalismo tendrían interés en una crisis política y económica mundial? La imagen positiva de los grandes políticos se hizo añicos en todo este tiempo. La gran mayoría de los gobernantes cayó su imagen positiva y se prevé que el PBI mundial va a caer este año 5 puntos. El 28 de marzo, un mes después del texto, y luego de recibir muchísimas críticas, Agamben afirmaba lo siguiente, cito: "No soy ni virólogo ni médico", y en el artículo en cuestión, la invención de una pandemia, me limitaba a citar textualmente lo que entonces, hace casi un mes, era la opinión del Consejo Nacional de Investigación italiano. Fin de la cita. El problema no fue, a mi modo de ver, o lo que se le puede cuestionar a Agamben, no es la cita de la estadística, que más o menos es el número que se sigue sosteniendo hoy, ese porcentaje de contagiados, sino que dejó de lado otros hechos relevantes, que son los que acabo de mostrar o los que acabo de resumir, ¿no? Otros hechos relevantes que de alguna manera refutaban su hipótesis o su visión, su análisis de la situación. Obviamente tampoco quiero decir que no hay nada de cierto en lo que dice Agamben. Claramente, cada vez los avances tecnológicos son más eficientes en el control y la vigilancia social, y posiblemente ciertos sectores aprovechen esta situación para afinar estos mecanismos. Esto me parece que es innegable. Pero aquí la excepción no parece ser dictada por un soberano utilizándola como una mera excusa, sino que es la pandemia la que exige un manejo de la situación excepcional, totalmente nuevo. Como dice Nancy, la excepción es viral, no político-jurídica. Es decir, es un acontecimiento totalmente nuevo y temprano aún para grandes predicciones, todavía está por verse cuán profundamente va a transformar las relaciones sociales, económicas y políticas. Bien, tercer punto del trabajo. El COVID y el estado de excepción. ¿De dónde surge esta lectura de Agamben de la situación actual? No es azarosa, ¿no? La interpretación por parte de Agamben de la crisis sanitaria del COVID-19 no es una lectura azarosa o improvisada. El filósofo italiano está leyendo este hecho concreto desde el marco teórico que viene desarrollando hace más de 20 años en su serie Homo Sacer, especialmente el tomo 1, El poder del soberano y la vida desnuda. Es decir, la teoría filosófica, la teoría política filosófica que desarrolló por años, de alguna manera le están sirviendo como lentes a partir del cual está mirando la situación actual. El Homo Sacer, bueno, analiza los campos de concentración y de exterminio nazi, ¿no? Pero lo que le interesa no es hacer un recuento de lo sucedido o una constatación de los hechos, sino explorar cuáles fueron las condiciones de posibilidad de estas prácticas criminales. ¿Qué estructura jurídico-política específica fue lo que posibilitó los campos de concentración? Cito Agamben. En lugar de deducir la definición del campo
de los acontecimientos que allí se produjeron, vamos a preguntarnos, ¿qué es un campo? ¿Cuál es la estructura jurídico-política la que hizo posible que pudieran ocurrir en ellos tales acontecimientos? Fin de la cita. Detrás del campo de concentración hay algo más, la matriz oculta, el nomos del espacio político en que aún vivimos. Y algo semejante parece indicar en uno de los escritos sobre la pandemia, en Reflexiones sobre la peste. Ahí sostiene que no le interesa la epidemia per se, sino lo que le interesa es por qué repentinamente la sociedad aceptó voluntariamente y sin casi oposición aislarse en su casa y abolir las condiciones normales de su vida. Su hipótesis es que la plaga ya estaba allí, de alguna manera. Esta plaga no era otra que la docilidad a la sumisión, la docilidad para aceptar el estado de excepción. Pero vuelvo a Homo Sacer. El campo de concentración surge en Alemania en la década del 30, gracias a la figura jurídica del estado de excepción. El 28 de febrero de 1933, al día siguiente del famoso incendio del Reichstag, que los nazis utilizaron para demostrar, entre comillas, la insurrección de los comunistas, se emitió un decreto que suspendía ciertos derechos garantizados por la Constitución de la República de Weimar. Esto permitió al Estado del Tercer Reich poner bajo custodia a cualquier individuo, sin importar que su conducta se encuadre o no en un delito según la ley ordinaria, a fin de evitar garantizar la seguridad de la sociedad. Carl Schmitt, filósofo del derecho alemán, fue uno de los primeros en señalar la importancia de los estados de excepción para la soberanía. El soberano es aquel capaz de suspender la ley ante determinada situación de emergencia, lo que implica una paradoja. El soberano está dentro y fuera de la ley al mismo tiempo. Es decir, hay una figura jurídica que autoriza al soberano a ponerse fuera de la ley, a suspender la ley. Según Schmitt, el derecho no puede aplicarse en una situación caótica, sino en condiciones normales. El soberano, por medio de la excepción, debe restaurar el orden de las cosas para que el derecho pueda aplicarse nuevamente como se hacía regularmente en una situación estable. Este estado de excepción que restringía la libertad de los individuos duró 12 años en la Alemania nazi, ¿no? O sea, hasta el fin de la guerra. Lo que quiere mostrar Agamben es cómo lo excepcional se vuelve normal, lo que suponía ser una suspensión temporal del orden jurídico ante una situación de emergencia determinada o ante un aparente peligro para la sociedad, se volvió la norma. Dice Agamben, el campo de concentración es el espacio que se abre cuando el estado de excepción empieza a convertirse en regla. Fin de la cita. A partir de este estudio del caso, Agamben concluye que la excepción es una estructura jurídica fundamental a la hora de entender la soberanía. Es decir, el estado de excepción no es meramente algo del pasado, de una etapa oscura del siglo XX, sino que es una herramienta que utilizan los estados para suspender las reglas ordinarias y otorgarse a sí mismos el poder de hacer lo que sea que consideren necesario para solventar la crisis a la que se enfrentan, aunque esto signifique vulnerar ciertos derechos de los ciudadanos. El estado de excepción no siempre se aplica a toda la población, sino a parte de ella. Se hacen excepciones sobre algunos ciudadanos en base a su religión, raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual o ideología política. A lo largo de la historia, según Agamben, los estados de excepción fueron instaurados ante guerras o grandes emergencias específicas. Pero a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, los conceptos de crisis y guerra se han vuelto tan ambiguos que los estados de emergencia se declaran cada vez con más asiduidad. Piénsese, por ejemplo, en la guerra contra el terrorismo, la guerra contra el narcotráfico, la guerra ahora contra el virus, el enemigo invisible. Y por lo tanto, también el estado de excepción. Este, paradójicamente, está cada vez más cerca de volverse permanente, esa es la tesis de Agamben. En este sentido, la excepción funciona como el paradigma de la política contemporánea. El campo es la materialización de este estado de excepción, un espacio en el que la nuda vida y la norma se confunden, se tornan indistintos.
Bien. Entonces, en el segundo punto había introducido la tesis de Agamben de la invención de una pandemia. En el tercer punto, la idea era mostrar de dónde surge esta lectura o por qué Agamben está sosteniendo esto. Y ahora me interesa meterme en la cuestión metodológica. ¿Cómo entiende Agamben la noción de paradigma, que es la noción que está detrás de todo el análisis del Homo sacer? Porque el estado de excepción y los campos de concentración son para Agamben un paradigma, ¿no? Todo lo que el punto 4 trabaja fundamentalmente el libro Signatura Rerum, ahí es donde trabaja la cuestión metodológica. Bien, este es el marco teórico entonces a partir del cual Agamben está leyendo la pandemia. Cuando afirma que la pandemia es una invención, está diciendo que es una forma de llenar el significante vacío de crisis o estado de emergencia para justificar un estado de excepción. El campo de concentración o el estado de excepción no son meros hechos históricos, sino que estos funcionan para Agamben como paradigmas. La metodología agambeniana es netamente arqueológica, en el sentido Foucaultiano. Agamben define la arqueología, en el libro Signatura Rerum, como aquella práctica que en toda indagación histórica trata no con el origen, sino con la emergencia del fenómeno. Es decir, para traducirlo un poco, Agamben se propone analizar cómo emergen los fenómenos históricos, lo que supone analizar las paradigmas y las prácticas que hacen posible a estos, las condiciones de posibilidad que permiten que emerjan ciertos fenómenos históricos. Y dice, cito a Agamben, en este sentido, la arqueología es siempre una paradigmatología. El filósofo italiano define al paradigma como un objeto singular que, valiendo para todos los otros de la misma clase, define la inteligibilidad del conjunto del que forma parte y que al mismo tiempo constituye. El paradigma es entonces un singular que manifiesta la inteligibilidad de una totalidad. Acá Agamben está retomando el segundo sentido de paradigma que identifica Kuhn, como modelo y ejemplo, y no como el primer sentido, como un conjunto de teorías, valores, normas que comparten los miembros de una comunidad científica. Un paradigma es un ejemplo modélico que hace inteligible un determinado contexto histórico. Por ejemplo, en Signatura Rerum pone como ejemplo la filosofía de Foucault, donde el panóptico es este singular que de alguna manera define la matriz disciplinaria de la sociedad del control contemporánea. En la filosofía del autor italiano, los paradigmas son el estado de excepción y el campo de concentración. Estos son fenómenos históricos positivos que deben ser tratados como paradigmas. Es decir, son hechos históricos que de alguna manera iluminan o hacen inteligibles otros hechos. El ejemplo paradigma escapa a la oposición universal particular, es un caso singular que vale para muchos y que hace inteligible el conjunto de un modo nuevo. El paradigma entonces es una especie de arjé, pero no como un acontecimiento histórico determinado, un inicio temporal, sino como origen de un horizonte de inteligibilidad. Un horizonte de sentido desde la fenomenología, ¿no? Agamben presenta su propuesta metodológica como una superación del círculo hermenéutico heideggeriano e introduce lo que llama el círculo paradigmático. Para Heidegger, nuestro estar en el mundo siempre supone una comprensión del mundo y de la existencia. La interpretación supone siempre una comprensión, ya que siempre parte de un trasfondo, desde un comprender previo. Ejemplo, cuando yo conduzco mi auto, estoy presuponiendo o preinterpretando de manera no explícita un montón de elementos. El manubrio es lo que mueve el vehículo, el pedal a la derecha lleva el auto hacia adelante, la palanca al costado la utilizo para señalar que voy a girar, etcétera, ¿no? Todo eso está presupuesto en mi trato con el auto de una manera no explícita.
Un gladiador romano no podría usar un auto porque no tiene todo este horizonte de sentido previo presupuesto. Todo este conjunto de significaciones que no elijo, que son de alguna manera heredadas, se presuponen implícitamente en mi trato con el automóvil. Es decir, que mi percepción de las cosas está mediada por una comprensión previa de ellas. El concepto de mediación es clave para lo que se viene. Si la interpretación se mueve en lo ya comprendido, nos encontramos en un círculo. Para Heidegger, el círculo es una estructura existencial del ser humano, lo que permite todo conocimiento. Y de la misma manera, en las ciencias humanas, todo abordaje de un determinado objeto supone una precomprensión, supone un marco previo a partir del cual, unos lentes a partir del cual miramos la realidad. Ahora bien, si la interpretación está siempre mediada por una interpretación previa, ¿cómo podemos garantizar que esa precomprensión es adecuada para abordar determinado objeto de estudio sin perder rigurosidad científica? ¿Cómo puedo saber si los lentes que utilizo me permiten ver las cosas con precisión o no? Heidegger afirma que es preciso no guiarse, la solución que provee Heidegger es no guiarse por la opinión popular o las circunstancias, sino, y cito, elaborarla a partir de las cosas mismas. Ahora, no explica qué significan las cosas mismas. ¿Qué significan las cosas mismas? No es una cuestión obvia, ¿no? Menos en la filosofía del siglo XX. No parece haber un criterio muy riguroso para poder identificarlas. Como señala Agamben, esto supondría que el investigador debe ser capaz de reconocer las signaturas, llama él, es decir, los rastros de la precomprensión en el fenómeno, o del paradigma, si seguimos el vocabulario de Agamben, precomprensión que ya está predeterminado, que ya está predeterminando, perdón, cómo percibe el objeto. El círculo paradigmático, en cambio, dice Agamben, elimina la dualidad del antes y después que supone la precomprensión y la interpretación. La inteligibilidad no depende de una comprensión previa ni precisa del fenómeno, sino que emerge con el fenómeno. Está, por así decirlo, al lado de este. Acá, Agamben está haciendo un juego con el término griego que se usa para ejemplo, paradigma, que significa literalmente esto que se muestra ahí al lado. Lo que quiere señalar Agamben es que hay una paradoja, ¿no? La paradoja es que el fenómeno que se hace manifiesto en un determinado campo de manifestación es el que abre al mismo tiempo ese espacio de inteligibilidad. Con el fenómeno emerge el campo de manifestación que hace posible que aparezca. En palabras de Agamben, el fenómeno expuesto en el medio de su cognoscibilidad muestra la totalidad de la cual es paradigma. Y aquí el círculo. Un fenómeno histórico debe ser interpretado a partir de las condiciones de inteligibilidad que él mismo genera. Ese es el caso de los campos de concentración. El campo de concentración se presenta entonces como aquel ejemplo modélico, y cito a Agamben, cuya función es construir y hacer inteligible un entero y más amplio contexto histórico problemático, que en este caso no es otro que, aplicada estas palabras de Agamben al hoy, nos sirven para leer la pandemia. Los campos de concentración y el estado de decepción son los modelos que le permiten a Agamben interpretar la situación actual. Ahora, ¿cómo captar el paradigma? Es decir, ¿cuáles son los criterios metodológicos para poder identificar un paradigma? Acá es muy importante para Agamben el concepto de signatura. La tarea de la arqueología es identificar ciertas huellas, ciertos indicios que nos abren a nuevos horizontes de inteligibilidad. Y cito a Agamben, dice Agamben, en Signatura Rerum. Si pensamos, en cambio, que el ser, por el hecho mismo de existir, de darse en un ente, recibe o padece marcas o signaturas que orientan su comprensión hacia un determinado ámbito o hacia una cierta hermenéutica, entonces la ontología es posible como discurso del ser. Y la ontología es, en este sentido,
no un saber determinado, sino la arqueología de todo saber, que indaga las asignaturas que competen a los entes por el hecho mismo de existir y los disponen de este modo a la interpretación de los saberes particulares. Fin de la cita y paso al siguiente apartado. Bueno, pero sigue para mí sin resolverse con qué criterio identificamos estas asignaturas. No hay un procedimiento claro o un criterio riguroso. ¿Cómo determinar las asignaturas y por lo tanto el paradigma? Si el paradigma determina nuestro modo de interpretar las cosas, ¿cómo reconocerlo? ¿Cómo determinar si el marco a partir del cual interpretamos los hechos es correcto, funcional o válido? Soy consciente que para muchos filósofos esta pregunta no tendría sentido. ¿Por qué? Porque dado que los criterios de validez dependen del mismo paradigma, que se pone en duda, entonces la pregunta por la validez del paradigma no tiene sentido, ¿no? En tanto que es el mismo paradigma el que determina las condiciones de validez. En el caso de la pandemia se presenta el mismo problema. ¿Cómo determinar si el marco interpretativo propuesto por Agamben es productivo para analizar la situación? ¿Aclara o más bien oscurece? Y me pregunto, ¿qué rol tienen los hechos para determinar todos los hechos que resumí en las críticas de los filósofos, que no tienen en cuenta Agamben? ¿Qué rol tienen los hechos para determinar la legitimidad de este paradigma o de un paradigma en general? Lo que quiero mostrar es cómo el caso Agamben funciona como una asignatura, como indicio de otra crisis, la crisis de la filosofía post-kantiana. La llamada revolución copernicana en la filosofía llevada a cabo por Kant significó el fin del dogmatismo y el comienzo del largo reinado de la filosofía trascendental en el sentido común filosófico. A partir de este giro, pasó a considerarse ingenuo pensar que podríamos conocer las cosas en sí, es decir, que podíamos conocer cómo es el mundo independientemente de nuestra relación con él. La realidad solamente es accesible, y acá estoy retomando el análisis de Quentin Meillassoux, gracias a una correlación entre el pensamiento y el ser. Objetividad y subjetividad no son dos esferas independientes, sino que siempre se dan correlacionadas. No podemos conocer el objeto en sí, aislado de toda relación con el sujeto, ni al sujeto en sí, dado que siempre está en relación o referido a un objeto. Esto es lo que Meillassoux llama correlacionismo, lo que Hermann Graham llama filosofías del acceso, y Marcus Gabriel llama constructivismo. Estos tres autores son los tres autores principales o más representativos de lo que se llama el nuevo realismo, ¿no? Es una corriente filosófica bastante nueva o bastante de los últimos 10 años. En Kant, lo empírico siempre se manifiesta gracias a las formas y conceptos a priori de la razón. Solo podemos conocer los fenómenos, nunca las cosas en sí, y nuestra experiencia de lo ente siempre está mediada por los leyes de nuestra razón. Así lo ejemplifica Heinrich von Kleist, ¿no? Y cito: si todos los hombres en lugar de ojos tuvieran gafas verdes, tendrían que asegurar que los objetos que ven a través de ella son verdes, y nunca podrían distinguir si su ojo les presenta las cosas tal como son o si les añade algo que no les pertenece a ellas, sino al ojo. Lo mismo sucede con la razón. No podemos distinguir si lo que llamamos verdad es una verdad verdadera o si es algo que tan solo nos lo parece. Fin de la cita. Esta estructura se mantiene, dice Meillassoux, en toda la filosofía posterior, aunque cambian los protagonistas de la correlación, es decir, aunque cambian las gafas, los lentes. Sujeto-objeto, noesis, noema, Dasein, ente, lenguaje, referencia, paradigma, fenómeno, etc. Filósofos como Nietzsche, Heidegger, justamente Heidegger es el autor que estudio yo, y el mismo problema que veo en esto de Agamben lo veo en Heidegger, Deleuze, entre otros, intentaron pensar más allá de la razón kantiana, pero todos mantuvieron el supuesto de que la cosa en sí era algo inaccesible.
Nuestro conocimiento siempre es mediado, sea por nuestro ser en el mundo finito, sea por una época del ser, sea por determinadas relaciones de poder, sea por una determinada comunidad lingüística, sea por los paradigmas científicos de una determinada comunidad, entre otras posibilidades. O como dice Bruno Latour, en verdad, el rey Sol, refiriéndose a la razón kantiana, a cuyo alrededor giran los objetos, será derrocado en provecho de muchos otros pretendientes: la sociedad, los epistemes, las estructuras mentales, las categorías culturales, la intersubjetividad. Ahora bien, si nuestra experiencia del ente siempre depende de un a priori, ya no hay conformidad con el objeto, es decir, dado que el en sí es inaccesible, la noción de verdad como adecuatio se torna estéril. Por lo tanto, para un correlacionismo fuerte Meillasson lo pone al correlacionismo débil, que el correlacionismo débil es Kant para Meillasson, ¿no? Porque en Kant todavía hay una posibilidad de conocimiento absoluto. Mientras que para el correlacionismo fuerte, que son sobre todo las filosofías del siglo XX, no hay. Para un correlacionismo fuerte, la razón no tiene derecho para discutir la verdad o la falsedad de una proposición o teoría. Si la cosa en sí se torna incognoscible, no hay posibilidad de salir del correlato. La desabsolutización del pensamiento lleva, según Meillasson, a la legitimación de cualquier discurso. Es decir, y cito, el pensamiento, bajo la presión del correlacionismo, se ve privado del derecho a la crítica de lo irracional cuando trata sobre el absoluto. Fin de la cita. Por eso, para el filósofo francés, el correlacionismo lleva indefectiblemente un fideísmo, que supone siempre una mirada escéptica frente a la pretensión de la razón de acceder a verdades absolutas. Solo queda la creencia. Si hay una verdad última, solo queda esperar la de la piedad y no del pensamiento. Por el otro lado, la filosofía, luego del giro kantiano, al renunciar al objeto en sí, se independiza de la necesidad de la evidencia empírica. La experiencia ahora se funda en un a priori, horizonte o paradigma, según el tipo de correlacionismo en el que nos encontremos, que funciona como condición de posibilidad. La filosofía, dice Meillasson, decía la ciencia en suma: usted tiene las riendas del conocimiento, pero la naturaleza profunda de dicho conocimiento es lo opuesto mismo de aquello que a usted le parece. Es decir, el correlacionismo, habiendo dinamitado cualquier criterio de verdad, conduce a que cualquier discurso o posición sea legítimo. De alguna manera, esto es lo que encontramos, me parece, en la lectura de Agamben de la pandemia, una invención que no es otra cosa que otro intento de perpetuar el estado de excepción. Al aplicar la propuesta de Homo Sacer a un acontecimiento tan reciente y sensible, el filósofo italiano, desatendiendo a los hechos y a la evidencia científica, mostró de alguna manera los límites y los peligros metodológicos, a mi modo de ver, de las filosofías del acceso. Agamben, partiendo de su marco teórico previo, ilumina u oscurece, cada uno pensará o tendrá la posición que tenga, los hechos de una determinada manera. Lo importante es que, o lo que me interesa acá es mostrar que, más allá de si queremos que ilumine o oscurece los hechos, lo que está sucediendo hoy, Agamben desatiende a los hechos. O sea, el problema no es la tesis, sino la argumentación, me parece. ¿Cómo determinar o en qué se fundamenta la legitimidad de este paradigma? ¿Qué criterio de verdad puede validar este marco? Ninguno, puesto que desde el correlacionismo el paradigma es el mismo que impone los criterios de verdad. El diagnóstico de Meillasson me parece sumamente relevante para comprender la crisis detrás del caso Agamben. Allí el paradigma, el marco previo a partir del cual el filósofo analiza la situación actual, reconfirmando sus presunciones, se ve extremadamente tensionada por los hechos. Las conclusiones de Agamben no solo condicen con discursos conspirativos y relacionistas y anticientíficos, sino que podrían resultar peligrosos en una situación de emergencia. Alguien me podría decir, se podría objetar que
se trata meramente del yerro de un filósofo al hacer una comparación apresurada. Pero más allá de eso que puede ser, me parece que, lejos de reducirlo a un mero error individual, es una fisura que nos permite ver, quizás de un modo extremo, la crisis de la filosofía postkantiana que señalan los filósofos, los filósofos del nuevo realismo. ¿En qué se fundamentan los distintos a priori? Acá a priori en sentido amplio, no en el sentido técnico kantiano, sino en un sentido más amplio. ¿En qué se fundamentan los distintos a priori que determinan cómo accedemos a lo que nos rodea? ¿Qué rol tiene lo empírico en la constitución de los paradigmas u horizontes de inteligibilidad? Estas preguntas son las que se encuentran latentes en algunas de las nuevas propuestas dentro de la filosofía. Difícil saber cómo afectará la pandemia del coronavirus al mundo venidero. Toda sentencia profética parece por lo pronto apresurada. Sin embargo, la aparición de estas nuevas filosofías es una oportunidad para reflexionar sobre los límites y los desafíos de la filosofía por venir. Y bueno, y hasta ahí llegó la presentación. Bueno, gracias, Mateo. Ya la doctora Lucas tiene una pregunta para hacerte, así que puedo abrir el micrófono. Esperaba la pregunta de Maya. Sí, tarea de Maya. Tiene el micrófono apagado. O sea, si el resto no sé si eran aplausos o levantadas de manos. Si hay preguntas de los estudiantes, priorizalas, Felipe, y después hago yo la pregunta. Sí, no se preocupe. Los que tienen, usted haga su pregunta. Los que tienen otras preguntas pueden levantar la mano en la sección de participantes del Zoom. ¿Pregunto entonces o no hay nadie de los chicos que pregunta? Sí, dale, igual hay tiempo. Mirá, mi pregunta, Mateo, que cae de cajón, es decirte, y si no justifico lo de Agamben, ¿no? No justifico lo de Agamben, porque Agamben me parece que muy tempranamente escribió este asunto sin tener todavía muy claramente el panorama que se presentaba en toda Europa con el tema de la pandemia. Sin embargo, yo creo que más allá del paradigma se puede partir, porque digamos, si vos lo tomás desde la filosofía política, se puede partir del análisis de cómo determinados gobernantes manejaron la situación. Conclusión, no voy a hacer acá no voy a ser autorreferencial, pero en la criterio de junio-julio yo escribí justamente un artículo que no tiene nada que ver con Agamben, pero que toca este tema, que sería Hobbes al acecho en el siglo XXI. Y vos sabés que Agamben tiene sus referencias a Hobbes, precisamente. Y el tema es el siguiente. Yo esto lo reflexioné a partir de las medidas que empezaron a tomarse particularmente en la Argentina. No soy de escribir cosas coyunturales, pero di una exposición en la Academia de Ciencias Morales y Políticas y gente que me escuchó me pidió que hiciera un artículo, digamos, más legible para Criterio, que es una revista de cultura general. Por lo siguiente, porque vos te podés guiar en los hechos políticos a partir, vos hablaste de esa especie de nuevo realismo, pero vos sabés que dentro de las corrientes de filosofía política existe el realismo justamente el realismo político se trabaja mucho en ciencias políticas, no tanto en filosofía, para el análisis de las relaciones internacionales. Más allá de eso, nuestro país es un ejemplo precisamente del decisionismo, que así es como se llama la doctrina política instaurada por Carl Schmitt. ¿Por qué? Hoy hay otros cultores más contemporáneos. Vos fuiste citando nombres, pero podemos mencionar a un
cultor del decisionismo, que fue filósofo inspirador de nuestra vicepresidenta, Cristina Kirchner, que es el decisionismo de Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, que se hizo famoso en realidad en el mundo anglosajón, sigue un poco este tema. Y viendo el tema del decisionismo en América Latina, hay una sintonía en que todos los países que no tienen gobierno parlamentario, sino que tienen un poder ejecutivo fuerte y donde impera el caudillismo, el decisionismo ha penetrado más. Entonces, mi pregunta, ¿es tan loco aplicar un apodo, no lo llames, digamos, como lo llamó Agamben a esto, pero si nosotros partimos de la evidencia política de que en la Argentina las medidas se toman por decretos de necesidad y urgencia, por los DNU, y no por el Parlamento, cosa que no pasó en Europa, porque en Europa durante todo este tiempo siguieron funcionando los parlamentos. Entonces, mi pregunta, partiendo de las realidades políticas, de los hechos políticos, vos no podés armar un paradigma y decir el gobierno argentino está tomando medidas decisionistas. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Maya. Bueno, primero, gracias por el comentario, porque es muy interesante, muchas referencias. Voy a buscarle el artículo. A ver, me parece que Agamben propuso una lectura un poco universalista, por decirlo de alguna manera, Sí, sí. en una situación en la que hay muchísimos matices y muchísimas diferencias en distintos países, en distintas regiones, en distintas cuestiones. Entonces no se puede meter todo en la misma bolsa. Sí, No. en algún momento lo dije en el trabajo. No digo que lo de Agamben sea una locura o no tenga ni pies ni cabeza. No estoy diciendo eso, porque hay, como decís vos, más allá de la pandemia, que se gobierne por DNU es un... Sí, más allá de la pandemia. Algo que no tiene que ver con la pandemia, que pasa históricamente. Entonces, claramente hay elementos que sostienen de alguna manera la lectura de Agamben, y creo que por eso también fue tan famosa y tan reconocida, ¿no? Claramente creo que hay elementos. Así que en ese sentido sí, me parece que concuerdo con vos. Obviamente que yo en el trabajo hice énfasis en otra cuestión, porque a mí lo que me interesaba, lo que a mí me interesa es más allá si estoy de acuerdo o no con Agamben, es el modo de proceder que tienen las filosofías del acceso. Lo mismo que estoy diciendo Agamben me pasa con Heidegger, sobre otras cuestiones, que no tienen que ver con la política, ¿no? Es decir, ¿qué rol cumplen los hechos para sostener ciertos paradigmas? Heidegger dice, bueno, lo óntico no tiene nada que ver con lo ontológico, óntico y ontológico es otra forma de hablar de lo trascendental y de lo empírico dejémoslo de lado, yo estoy hablando del plano ontológico. Y bueno, y Heidegger dice un montón de cosas que después no se condicen con los hechos. Por ejemplo, todo su análisis sobre la técnica. Hay un montón de cosas que sostiene Heidegger sobre la técnica que después no se condicen con los hechos. Entonces, esta lectura o este marco que propone Heidegger para leer una determinada situación, una determinada época, un determinado tiempo, que lo contrastás con los hechos y no funciona, se cae. Entonces, eso es un poco lo que yo... Y lo que quiero, la propuesta del trabajo es, bueno, el caso Agamben es un poco un ejemplo que nos permite ver eso, ¿no? Ese modus operandi o ese proceder de las filosofías del acceso, ¿no? Pero sí, no, eso no quita o eso no significa que, como decía recién, el problema no es la tesis, sino que es la argumentación, ¿no?
la argumentación prescinde absolutamente de un montón de hechos relevantes que deberían ser considerados, por lo menos contestarles, o cómo los lee él, o cómo los entiende. Pero bueno, me parece que Agamben se adelantó, ¿no? Quiso aplicar su trabajo de toda la vida y se apresuró a aplicarlo a una situación en la que todavía no se sabía bien qué estaba pasando. Pero sí, en conclusión estoy de acuerdo con vos en que no es descabellado y que hay ciertos elementos de decisionismo en la Argentina y en el mundo en general. Es que me parece, perdón si puedo volver a intervenir, es que acá se vuelve a plantear el tema que de alguna manera, no me acuerdo a raíz de qué otro planteo o exposición también dije, que es el tema, digamos, de la tarea del filósofo. Si la tarea del filósofo es pensar la época metiéndose en las circunstancias concretas, o la tarea del filósofo es exclusivamente mirar lo universal sin tomar en cuenta la singularidad del hecho. O sea, lo mío no es una refutación a lo que vos dijiste, sino No, es complementario. una nueva pregunta, hasta qué punto todos los chicos que ahora, o participantes, profesores, alumnos que están escuchándonos, volver a plantearse esto, hasta dónde nosotros como filósofos podemos legítimamente, ¿no es cierto?, ocuparnos de hechos concretos o solamente debemos quedarnos en lo universal. Sí, incluso te digo más, yo pensaba con todos estos filósofos que salieron a hablar, desde dónde pretendemos o desde dónde la filosofía pretende hablar sobre el futuro, profetizar, predecir, ¿no? Ese es el rol del filósofo. ¿Qué hace un filósofo haciendo eso? Pero bueno, sí, es un poco la pregunta, que no tengo una respuesta, ¿no? Es un poco la pregunta que me suscita todo esto, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero muchas gracias de mi parte. Dejemos lugar si hay alguna Gracias, otra. María. ¿Alguna otra pregunta? Lo veo ahí al profesor Echeverre y estaba esperando que pregunte algo desde Ortega. No sé si está solamente la foto del profesor Echeverre o está realmente... Estoy. Lo han increpado, lo han increpado. Ahora está Acá obligado estoy. a decir algo. Me quería ya está. mantener en cosa en sí, pero veo que tengo que hacerme fenómeno. Está bien. No, muy bueno, me gustó lo tuyo. A mí me gusta Agamben y bueno, por eso me contacté para escuchar y bueno, pero me supera los autores que trataste, ¿no? Sí me quedó picando la idea de paradigma cuando hablaste del ejemplo, lo que está ahí, ¿no? Pero bueno, felicitaciones, no te puedo hacer ninguna pregunta porque las tengo que repensar, ¿sí? Estuve Gracias. leyendo también estuve viendo ahora lo que había dicho Agamben. Es un tema lo de la pandemia, ¿no? Es un tema que me parece que no sé si es un tema afectivo, ¿no? O sea, tomamos una postura ahí, pero bueno, no quiero meterme. Si el paradigma es simplemente intelectual o también recoge elementos afectivos. Y ya no son a priori, ¿no? Ya no son a priori. No sé, pero te felicito. Da gusto Gracias. encontrar un alumno que hable mejor que uno. No sé si para tanto, gracias. ¿Verdad que creo que fuiste alumno mío? Sí. Creo que fue el primer año que diste, no, me parece que fue el primer año que diste primer teología año de natural. Así que bueno, Ya no me felicitaciones. acuerdo qué año, 2013, por ahí. Sí, por ahí. Era joven yo. Todos éramos jóvenes. Todos éramos más jóvenes. Bueno, gracias. Bueno, entonces
creo que podemos dar por concluida la semana. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos. No sé, bien, ahí está. Bueno, les recordamos algunas cosas para ya terminar la jornada de hoy y con eso la semana, que nos pueden buscar en Instagram, que lo manejamos mucho. Se encarga justamente Facu, que hoy no está. Pueden ir a C Filosofía con Viajo Buca, búsquenos así. También nos puede buscar, le puse entre paréntesis de otra manera. Ahí está los horarios y las actividades que más o menos hacemos los lunes. Ya este lunes vamos a volver con un nuevo podcast con él. Los miércoles hacemos memes, que es como el nuevo paradigma de transmisión filosófica juvenil. Y después los viernes subimos alguna que otra frase. Hoy subimos una frase de Sarmiento sobre la poesía, que me pareció interesante para compartir. Y después búsquenos en YouTube, que vamos a estar subiendo las charlas como la de hoy, Centro de Estudiantes de Filosofía UCA. Ya hemos subido casi todas, creo que ya están subidas las de ayer, así que nos quedan solo las de hoy. Y también tenemos página web que si entran en Instagram, en la biografía del Instagram, pueden acceder a la página web, si no directamente ponen la página que aparece ahí, donde tenemos algunas actividades y también hacemos los avisos de las actividades que vamos a hacer. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber venido y los mantendremos al tanto con las actividades por venir.